¿Cuáles serían para ti las recomendaciones a seguir o qué fórmula o elementos para crear una fórmula para empezar? Porque, digamos algo, hay que tener en cuenta que cuando hacemos una fórmula está compuesta por elementos. ¿Qué elementos tenemos que tener en cuenta para crear una fórmula e iniciar? Hola mis queridos curiosos, bienvenidos a esta nueva entrega de Fórmula de Emprendimiento en este podcast donde vamos a abarcar el miedo a empezar. ¿Qué nos impide empezar? Estoy con mi compañera Carla Cabrera y Betania Álvarez. Juntas vamos a tocar ese tema de qué nos impide iniciar con nuestros proyectos, qué nos impide crear un nuevo hábito, qué nos impide avanzar o cambiar una situación que estemos viviendo, qué es lo que nos retiene el iniciar algo. La falta del tiempo, la falta de organización, le falta un condicionamiento que haga que ese proyecto se materialice y esperan el momento correcto para que se dé. Yo digo que eso es crear una excusa que se origina de un temor de no aceptar que siempre es el momento indicado si te atreves. Siempre van a haber motivos para poner una excusa. No tengo tiempo, no tengo el recurso, no tengo el dinero, no tengo el apoyo, muchos me dicen que no lo haga. Y siempre va a haber alguien atravesado que te va a decir, ay no. ¿Y estás seguro? ¿Y estás seguro? Te hacen las muequitas. Sí, te crean como esa desconfianza. Claro, ¿qué pasa? Ahí es cuando el monstruico del miedo te habla y te dice, ajá, no te va a funcionar. Esa es la mente sí, malvada. Esa bendita vocecita, Dios te bendiga. Sí, vale. Que todos tenemos, la que nos susurra todas las excusas. Y no es así, ¿qué pasa? Nos estamos dejando comer por el miedo. Y eso es lo que nos impide. El miedo es la cocinera que alimenta las excusas. Y esa comida es la que nos está cayendo mal y nos impide estar sanos, que el estar sano sería el avanzar, el crear. Yo digo que sí es el miedo que nos está impidiendo a nosotros avanzar, iniciar. A veces sentimos que no podemos o no somos capaces. Y es bueno conocerse, veas realmente de lo que tú eres capaz de hacer y qué virtudes tienes para lograr eso. Porque también las personas dejan de crear, dejan de moverse por la misma comodidad de que, ay, lo veo difícil. No lo veas, no digas que tampoco es difícil, porque ya diciendo que es difícil, ya te vas a condicionar y ya tu mente va a decir que tenías razón, si era difícil. Más bien es un reto, es algo nuevo que vas a experimentar y vas a vas a hacerlo para que te des cuenta de lo que eres capaz. No, yo te digo algo, la palabra es poder, es sorprendente. Como, por ejemplo, cuando estás en una situación difícil y te dicen una solución, pero esa solución es el que tú te tienes que atrever, es como el automático, sin pensarlo, tú de una dices, no puedo, no, ya va, no puedo, ya va, no, ya va. Y llega el subconsciente y dice, no puede. No, exacto, sí, te quedas como en el conformismo. No puede. Y eso es lo que pasa. Es el hecho de que cuando tú digas el no puede, regañarte a ti mismo. Regáñate y elimina el no puedo. Eso pasa mucho. Esas dos palabras, cómo esclavizan y limitan, encierran, castigan a una persona. Y esa palabra la hemos utilizado todos. Porque ya estamos programados con esa idea limitante o esa creencia limitante de que no lo puedes tener todo. Y no lo pueden tener todos. Por eso que es importante resaltar el hecho de que ya hay nuevos conocimientos hoy en día y hay nuevas técnicas y hay nuevas fórmulas para que termines de cambiarte el chip y comiences a decir que sí puedo y sí lo voy a hacer y lo voy a lograr. Y yo te digo algo, emprender es el sinónimo de empezar. Para mí emprender es el sinónimo de empezar, y el hecho de crear una fórmula es que para poder comenzar tienes que enfrentar el miedo, enfrentar tus miedos, y eso lo vas a lograr conociéndote a ti mismo. Es mejor arrepentirse de algo que hiciste a arrepentirte de algo que no hiciste, porque después te va a estar atormentando la palabra ¿qué pasa si hubiera? Ajá, ese si hubiera como mortifica a veces.
Sí, mortifica, pero mucho. Es que si hubiese estado más joven, yo lo hubiese hecho. Si hubiese hecho hace 20 años que la situación del país estaba mucho mejor. Si hubiera comprado Bitcoin cuando no valía ni $1, ahorita sería millonaria. Literal. Es así, es así. Es mejor atreverse en este momento e iniciar y dar el paso y hacer el salto de fe. Y tú no sabes si debajo de ese acantilado que estás saltando hay un mar, hay un prado, están unos brazos que te van a sostener y tú no sabes. Eso es así. Atrévete a saltar. Yo digo que no tienes que tenerle miedo a empezar porque es otra cosa. Muchos dudan en empezar por el hecho al fracaso. Sí. Porque ya están pensando en que ya están perdiendo, ya están pensando que fracasaron. ¿No? Y se queda como que ahí como que una lección de vida. Una lección de vida que hay que aprender. Bueno, está bien, se fracasó, pero de esto me quedó una enseñanza. Entonces, a partir de esa enseñanza, vuelvo a intentarlo y ya yo estoy más precavida, ya estoy más atenta a qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer. Por eso también es importante, antes de lanzarte o de emprender o de iniciar, es bueno que también estés preparado para que cuando lleguen las oportunidades coincidan este momento o cuando llegue el momento, pero siempre estar preparado. Yo en mi caso, yo trabajé en televisión. Cuando entré a la televisión, yo entré en un programa en vivo. Y eso me enseñó a mí, cuando tú trabajas en un programa en vivo, cuando estás en vivo, tú puedes hacer toda la planificación que tú quieras. Puedes planificar y evitar todas las circunstancias. Pero siempre, eso es imposible que te salga perfecto un programa en vivo. Eso es imposible. Sí. Porque siempre va a pasar algo. Siempre hay algo inesperado. Siempre va a haber algo inesperado. Y a mí me lo dijeron el primer día. Vamos al aire. Va a pasar algo. Y yo le digo, cónchale, no sean pájaros de mal agüero. Eso es ser negativo. No, mami, eso no es ser negativo. Aquí tú vas a aprender el tener siempre un plan B. Y eso es bueno porque yo en ese momento yo aprendí el que suceda algo que tú no esperas. En mi caso fue que yo tuve que aprender a resolver al instante. Wow. Buscar soluciones al instante, no trabarnos, porque todo tiene solución. Claro, no voy a negar que la primera vez que pasó algo que yo no había planeado, yo me paralicé. Yo, y lo admito. Claro, era una novata, apenas tenía 18 años, o sea, no. Bueno, estabas comenzando. Era mi segundo día. Claro. Yo me quedo así, pero ya en mi mente yo tenía la solución, pero me tranqué. ¿Pero qué sucedió? Tenía el apoyo de un equipo, reaccioné. ¿Y si hacemos esto? Claro, en ese momento estaba insegura porque estaba iniciando. Era mi segundo día de trabajo en el programa en vivo. Estaba en Promar Televisión y estaba en el programa Imaginación, un programa infantil con un montón de niños. Era no mostrar los nervios ni empezar a gritar como una loca atrás de estudio mientras los moderadores estaban delante de cámara, mientras sucedía la crisis. Y que me acuerdo que la moderadora estaba así como que... y el niño, me acuerdo que un niño estaba enfermo y estaba a punto de vomitar o sea, yo me quedé en shock en ese momento. Claro, ¿qué hacemos? En ese momento siento que me tocan el brazo y yo digo, claro, por el intercom, que es como que lo que te conecta a ti con el director. Manda corte. Agarra la toma de Jorge. Y después era nosotros haciéndole señas a Jorge como que para que hablara. Y él no sabía qué hablar, pero habló hasta de las naranjas. Hablando de las naranjas mientras podíamos entrar en estudio, sacamos al niño y o sea, es eso. Era resolver, claro. En ese momento sí tuve mis 3 segundos de shock. Como que... ¿Qué va a pasar? Es la incertidumbre. Es eso lo que puede Pero dar ¿qué miedo. sucede? Eso me demostró a mí que si sucede algo que no estamos esperando, no podemos tomarlo como un fracaso. Tómalo como aprendizaje. Quebraste, no conseguiste cliente. Ok, no conseguí cliente, este negocio no me funcionó, perdí todos mis ahorros, ok. ¿En qué me equivoqué? Mucho pasa que las personas se victimizan. Sí. Porque a mí, pero porque nadie me ayudó, que somos expertos en buscar culpables. Sacar de lo malo algún aprendizaje que te permita volver a empezar. A veces las personas también tienen ese miedo de volver a empezar otra vez de cero. ¿Qué va a pasar otra vez? ¿Va a pasar lo mismo? ¿No va a pasar lo mismo? No creo que vaya a pasar lo mismo 2 veces. No, yo te digo, o sea, no tienes que tener miedo de volver a empezar porque en realidad tú no estás empezando. Porque el conocimiento que ya adquiriste de ese primer fracaso, ya lo tienes. Se te va a hacer más fácil empezar porque ya tienes más conocimientos del que tenías en el momento que iniciaste esa primera vez.
Bueno, yo hice esto y bueno, puedo hacer esto para que sea más rápido o esto más fácil. No tienes por qué volver a fracasar en lo mismo, porque si ya lo hiciste una vez y viste que no te funcionó cónchale, esa vez no me funcionó porque hice esto. No lo voy a hacer. Hagamos esto distinto. Es ese hecho, no buscar culpables. Cuando yo te digo que veas qué fue en lo que te equivocaste, es ver todo el panorama, ver todos los factores externos e internos dentro de la empresa y personales. Porque aunque no crean, esto influye también en los ánimos, las interacciones sociales, el creerte en ti mismo. Eso influye al momento de empezar después que fracasas. El miedo al fracaso es una de las excusas para no empezar. Thomas Edison, el que creó la bombilla, fracasó cientos de veces en sus prototipos antes de crear la primera bombilla. De tanto fracaso, ¿no pudiste antes hacer la bombilla? Cónchale, pero descubrís cientos de maneras de cómo no hacer una bombilla, en realidad. Él no lo vio como algo malo, sino como que algo positivo. Pues lo que nos quieres decir, que por lo menos que las personas no se enfrasquen cuando vayan a empezar, ni vayan a tener el miedo por el fracaso, sino que por lo menos lo intentaste. Y si salió bien, perfecto, de maravilla. Aplauso para ellos. Porque se ve que ya con eso lograste un paso adelante. Y así vas logrando y vas evolucionando. Más adelante, este negocio que quieres emprender se vuelve algo mundial, qué sé yo. Pues, y siempre vamos a estar en constante cambio, en constante evolución. Va a haber diferentes condicionamientos que a lo mejor te favorecen, no te favorecen. No hay que dejar que lo externo te afecte, sino que dentro de tu parte intelectual, profesional, en la parte que te corresponde como creadora, encontrar, como tú dices, la solución, mantenerte en ese centro para que te vayas encaminando. Esa es una de las maneras que siento que es una buena fórmula para poder empezar. ¿Cuáles serían para ti las recomendaciones a seguir o qué fórmula o elementos para crear una fórmula para empezar? Porque digamos algo, hay que tener en cuenta que cuando hacemos una fórmula está compuesta por elementos. ¿Qué elementos tenemos que tener en cuenta para crear una fórmula e iniciar? En primer lugar, puede ser tener un poco de paciencia, porque a veces queremos que las cosas nos salgan de una vez y no siempre es así. Queremos que los resultados salgan al momento que estamos aplicando la fórmula, y no va a salir al momento que queramos, sino al momento que es. Hay momentos en que sí es necesario esperar. Vamos a poner un ejemplo: quieres hacer una receta, no vas a esperar que el pastel se haga en 20 minutos, no, tiene su proceso. Todo proyecto tiene su proceso de realización. Tienes que tener mucha paciencia, porque en ese proceso de realización o de crecimiento o de emprendimiento va a haber factores que te van a hacer como decaer, y aparte de tener paciencia es tener como esa constancia, esa determinación, te mantenga y que sientas que en tu corazón eso se va a lograr. Eso sería como el caso del no esperes que las cosas se hagan de la noche a la mañana. El hecho de ser paciente, ese es uno de los errores para empezar. El iniciar y ya pensar que en una semana vas a tener resultados, eres mega multimillonario. No, todo tiene su proceso. Como tú dices, todo tiene su proceso, es ser paciente. Yo digo que otro elemento sería la constancia, porque no es simplemente el hecho de ser paciente, es ser constante, saber que tienes que trabajar y empeñarte en que no puedes parar para que todo evolucione, porque de nada sirve tampoco quedarse sentado y esperar que llegue, ya, listo. No, o sea, cae todo para mí. Trabajé un poquito y no es constante, pues. No es pasó constante. algo y no eres constante. Entonces ahí es cuando fracasan. Entonces después dicen, ay no, ya no voy a seguir. No, chicos. Para poder comenzar, yo digo que el segundo elemento sería la constancia. El primero sería la paciencia. La paciencia. Ahí van dos elementos para la fórmula. ¿Qué otro elemento le agregarías a esa fórmula? Creer en tu proyecto que sí se va a El dar. creer. El creer que sí. Entonces serían esos tres elementos: paciencia, constancia y creer con corazón, pues con anhelo, con ese deseo que tú sientes que sí se va a dar. Son las claves y son las fórmulas que te pueden impulsar y seguir adelante en tu proyecto o en lo que tú quieras crear, una marca personal, algún producto o un servicio que tú quieras dar, algo innovador que tú quieras realizar. Le pasó a Steve Jobs. Él tenía una visión, tuvo constancia, tuvo ingenio, creatividad. Bueno, sí tuvo también su equipo, pero él no desistió y él siguió adelante, no se quedó ahí. Yo creo que si no hubiese sido por ese señor, nosotros no estuviésemos haciendo este podcast, estos videos,
trabajar con la computadora. Pero puede ser que en unos años más estaría un poquito más atrasado. En aquel tiempo, cuando uno estudiaba mecanografía, o sea, eso fue mucho antes de las computadoras. Yo soy de esa época. Yo nunca conocí No, yo sí. Mi mamá tiene una casa de adorno. Pero eso fue antes de las computadoras, obviamente. Nosotros hacíamos trabajos en máquinas de escribir. Las partidas de nacimiento se hacían en Soy máquinas de millennial. escribir. O sea, eres millennial. No, mentira, Entonces, mentira, no soy. para que veas cómo ha sido el cambio por la idea de una sola persona y por la constancia de una sola persona que llegamos a ¿Y cómo evolucionar. influyó a la evolución del mundo? Así es Eso un gran mucho. inventor. Y los inventores, aunque los vean locos, pero de su locura siempre va a crear cosas ahora Y geniales. él es un ejemplo de que es bueno tener una idea. Y es otra cosa que impide a las personas a pensar, o sea, yo tengo esta idea, pero yo no sé hacerlo. Rodéate de personas que sepan. Él con sus amigos que eran ingenieros, que sabían, él tenía la idea y sus amigos lo ayudaron a desarrollarlo, a crearlo. Sí. Entonces, no te limites. Haz sociedad, haz equipo, porque pueden crecer juntos, en realidad, y no te niegues de las oportunidades que puedes obtener. Esa idea es tuya. Sí. Hazlo con personas de confianza. O sea, Que tengan la misma ímpetu, como que el mismo deseo, como que la misma dirección para que todos se beneficien. Él sentía que él tenía como la solución para todas las personas. Él quiso aportar algo innovador para la sociedad. claro, Bueno. algo que facilitará los procesos diarios, que son que si la escritura, los documentos, porque estamos en una sociedad que desde hace un siglo para acá todo lo documentamos. Y ya estamos ya con la imprenta, ya estamos evolucionando, ya existía una computadora que llevaba cuenta, que era una de las que era del tamaño de un cuarto. Él tuvo la idea de que, bueno, esa computadora vamos a hacerla que sea Más algo compacta. más compacta, que no sea algo solo de que pueda tener una empresa. Él quiso crear algo que tuvo la idea de decir, bueno, eso que está en una empresa quiero que sea algo doméstico. Exacto, que sea para todas Para las el uso personas. cotidiano. Esa fue su idea y esa fue su idea creativa. Él pensó en el bien común de los demás y pensó en que cada uno pudiese tener algo accesible, algo fácil y que se pueda comprar, que no era exclusivo de las grandes corporaciones o de otras élites, sino que cualquier persona tuviese la capacidad de tener su equipo para poder hacer su trabajo. Vamos a repasar. Tenemos una fórmula y una antifórmula. Para dar respuesta a esa pregunta que nos impide empezar, tenemos la antifórmula, que es los componentes que están, el problema en sí, que es el miedo. El miedo es lo que nos impide, La las comodidad puede excusas, ser. la comodidad, el miedo al fracaso, eso sí, el fracaso, el desconocimiento, porque no nos creemos lo suficiente. Okay, puede ser que no seamos lo suficientemente inteligentes o no conozcamos nada del tema, pero tenemos la idea. Eso también es un motivo de por qué las personas dudan de comenzar. Ya tenemos 5. Y bueno, las soluciones de los elementos es La paciencia, la constancia y la creer. creencia. Otro elemento que yo diría, atrévete a compartir. Serían Y ya únete 4. con las personas que Compartir, realmente con tu de equipo. unirte con un equipo. Ajá, y te hagas Hacer aliado. un alianza. Esos serían los 4 elementos. Así es. Paciencia, constancia, creer en tu proyecto y alianzas para tu proyecto. Esos serían los 4 elementos para la fórmula de empezar un proyecto, un sueño y cumplir tus metas. Esa sería la fórmula de hoy. Así es. Es importante conocer eso y que eso te ayuda en un futuro a no tenerle miedo al fracaso. Hay miles de formas que van a pasar, miles de momentos que sean favorables, desfavorables, pero siempre tienes que mantener tu centro, mantenerte que sí lo puedes lograr. Lo que tienes que es prepararte, lo más importante, y contar con la fórmula que nos acabas de decir. Bueno, esta es la fórmula del día de hoy. Vamos a tener muchas más fórmulas en este podcast. Espero que le haya sido de un aporte para el crecimiento de cada uno. O sea, esto es una humilde opinión de cómo percibimos la sociedad, el mundo y este tema que es el empezar. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Fórmula de Emprendimiento. Síganos en todas nuestras redes sociales y estén pendientes de las futuras fórmulas que vamos a exponer mediante estos podcasts. Y en nuestras redes sociales conseguirán los puntos más importantes. Entonces,
Que la pasen de maravilla, mis bellos curiosos, y bueno. Hasta una próxima edición.